Bueno, primero que todo les agradezco mucho estar aquí presentes. Para nosotros la preocupación del fraude electoral y la necesidad de buscar unos escenarios de transparencia en este proceso electoral ha sido clara desde que convertimos la acción de la Procuraduría en un objetivo prioritario, al punto que los 4.000 funcionarios de la Procuraduría han estado precisamente durante estos últimos meses al servicio de la búsqueda de la transparencia de este proceso. Yo quiero destacar que lo que les voy a contar además es el resultado de la acción de nuestros procuradores judiciales. Nunca antes en la historia electoral del país había jugado la Procuraduría un rol tan importante en la vigilancia y en la veeduría del proceso electoral, y mi agradecimiento para todos ellos y para los procuradores regionales y provinciales, como para el señor viceprocurador, que fue el gran coordinador de toda esta estrategia de la Procuraduría de cara a este proceso electoral. Como ustedes recuerdan, y esto es solo un antecedente, nosotros hemos pedido 3 medidas. La primera de ellas, la suspensión de la representante de la Cámara, Aida Merlano, por haber incurrido presuntamente en faltas disciplinarias. Eso ya ha sido efectuado, hay una decisión de la Procuraduría en ese sentido. Nosotros creemos que una persona que está acusada por haber presuntamente cometido unas conductas contra el sufragio, pues no puede asumir sus funciones de legisladora. En segundo lugar, y como ya lo vamos a materializar acá, pues vamos a pedirle al Consejo Nacional Electoral que tome determinaciones en esa materia. Y por último, le solicité al Partido Conservador que tomara medidas inmediatas de carácter disciplinario y ético en relación con la conducta de la representante y senadora electa Aida Merlano. El Partido Conservador la suspendió. Nosotros creemos que ahí amerita, por supuesto, por la gravedad del material probatorio existente, la máxima de las sanciones en esa materia. Hoy, ¿qué les vamos a anunciar? Les vamos a anunciar 4 cosas específicas, 4 acciones específicas de la Procuraduría. En primer lugar, vamos a impulsar ante el Consejo de Estado la pérdida de la investidura de la representante a la Cámara, Aida Merlano. La Constitución de 1991, de la cual orgullosamente fui parte, consagró el mecanismo de la pérdida de la investidura como una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción en el caso de los servidores públicos electos popularmente que hacen parte de nuestras corporaciones legislativas. De esa manera vamos a impulsar nosotros ese proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. En segundo lugar, y materializando lo que ya anunciamos hace 2 días en Bogotá, vamos hoy y vamos personalmente con el viceprocurador, apenas terminó esta rueda de prensa, ante la comisión departamental que está sesionando aquí en Barranquilla, con el propósito de solicitar la abstención en el caso del Consejo Nacional Electoral de la declaración de elección de la senadora Aida Merlano. ¿Esto qué implica? Implica fundamentalmente que la función que tiene el Consejo Nacional Electoral de declarar la elección de senador o de senadora de una persona, pues va a suspenderse por cuenta de esta petición, teniendo en cuenta la gravedad de las pruebas que cursan en este momento en la Corte Suprema de Justicia y que seguramente van a llevar a tomar una decisión en esa materia de carácter penal, como alguna materia de carácter disciplinario en el caso particular de la Procuraduría General de la Nación. En tercer lugar, le estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral que investigue las faltas que se han podido cometer en esa campaña en relación con la violación de los topes en materia de financiamiento y con la financiación ilegal de esa campaña. En último lugar, nuestra comisión de la Procuraduría General de la Nación va a visitar la campaña y va a verificar si todas las normas relacionadas con financiamiento de esa campaña, que tiene que ver con la observancia de unas normas básicas contables, se cumplieron o no se cumplieron, con el propósito de adelantar también las acciones disciplinarias. En último término, me permito contarles que se ha descubierto por cuenta de la acción de nuestros procuradores judiciales que en el caso del Departamento del Atlántico, en 267 mesas hay irregularidades en función de un doble cómputo que se ha verificado en el escrutinio, y eso es muy importante verificarlo, y invitamos a los testigos de todos los partidos y la ciudadanía a que vigile ese procedimiento. Son 267 mesas
excedidas en el departamento, de las cuales 121 corresponden a Barranquilla, en donde se produce, como ya lo he dicho, precisamente por las dificultades que se generaron en función de la forma de computar los votos por el partido, por la cabeza de lista, una especie de doble cómputo que va a suponer un reconteo que es fundamental para saber cuál fue la realidad de la elección en el caso particular de esta ciudad. En ese orden de ideas, eso puede afectar tanto el umbral como la cifra repartidora, y ya les podremos explicar detenidamente lo que eso implica. En último lugar, quiero contarles también que en relación con un tema que es de preocupación aquí en Barranquilla, nosotros estamos la próxima semana tomando determinaciones en relación con el contrato de asistencia técnica entre la AAA y NASA. Como ustedes saben, reactivamos la cooperación judicial con España en esa materia y esperamos nosotros en los próximos días anunciar una serie de medidas que suponen resultados en la investigación que la Procuraduría ha venido adelantando en la relación de esa compañía española con la AAA de Barranquilla. Con esto damos por terminada la intervención de la Procuraduría y pues escuchamos las preguntas de ustedes. Es sabido que aquí en Barranquilla se compran votos por doquier. Entonces, la pregunta ¿es la única campaña que está investigada? ¿Se están investigando otras campañas? Porque aquí es una cultura, la compra y venta del voto. Pareciera, o sea, le voy a decir algo, pareciera que fuera algo dirigido hacia esa señora. O sea, me gustaría que usted le explicara al pueblo barranquillero y al pueblo atlanticense que no es algo dirigido, sino que es muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Además, yo creo que en un Estado de Derecho las cuestiones funcionan precisamente respetando el debido proceso y nosotros hemos sido bastante celosos en esa materia. Aquí se han presentado unos hechos gravísimos, como nunca se han presentado en la historia electoral colombiana porque están documentados. Como usted lo dice, probablemente esas son prácticas comunes en el ejercicio de la política tradicional de Colombia, pero el tema aquí es que hay evidencias de la gravedad de los hechos. Cualquier otro tipo de evidencias en relación con cualquier campaña, y precisamente por eso estamos haciendo la última denuncia, la relativa a las mesas excedidas donde eventualmente se pudo dar el doble cómputo. Uno diría, puede ser por ignorancia, puede ser por dolo en materia de fraude electoral, eso es lo que vamos a investigar, pero cualquier otro tipo de campaña en donde se pueda demostrar que efectivamente se presentaron estas acciones relacionadas con el fraude electoral, por supuesto que las vamos a investigar. Aquí no se trata de ensañamiento contra nadie, nosotros lo hemos hecho en el resto del país y estamos simplemente en una campaña para que la ciudadanía denuncie, que eso es muy importante. Yo creo que es hora otra vez de hacerle un llamado a la ciudadanía en Colombia para que se anime a denunciar todas esas conductas que son ilegales, son conductas que definitivamente le quitan legitimidad a la democracia colombiana. Luego aquí estamos enfrente a un material desde el punto de vista probatorio, hay evidencias objetivas que le entregó la Fiscalía General a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia tomará las decisiones en materia penal. Las decisiones de esta Procuraduría, ustedes lo saben, son decisiones de carácter disciplinario. La primera de ellas, como medida cautelar, fue la suspensión de la representante a la Cámara, Aida Merlano. Luego aquí la ley es para todos y aquí hay un respeto absoluto del Estado de Derecho. La parte de Murillo y la parte penal. Hay otras campañas políticas en Colombia que han estado envueltas en escándalos, como por ejemplo la de Olga Suárez Mira en Bello, Antioquia, y la de Sara Piedrahita León en el cartel de la hemofilia, ¿no? ¿Qué investigaciones adelante? Claro, de nuevo ustedes saben que todas las acciones de la Procuraduría tienen que someterse rigurosamente al material y a las evidencias de carácter probatorio que se presentan en esos procesos. Nosotros somos parte de esos procesos ante la Corte Suprema de Justicia y repito, tengan la certeza que en el evento en que como resultado de la investigación de la Procuraduría exista el material probatorio para tomar medidas, las tomaremos igual, de la manera tan drástica como lo hemos hecho en Barranquilla o aún más graves si se presentan conductas más graves todavía. Procurador, el ente está investigando a dirigentes políticos que habían apoyado a esta sostenida congresista, que están en cabildo. Así es, ustedes saben que el ejercicio de la acción disciplinaria de la Procuraduría en principio para estos casos cubre es a los funcionarios públicos como tales. Y si realmente hay diputados y concejales que hicieron parte de esta trama de corrupción, por supuesto que vendrán también
las sanciones de carácter disciplinario o las medidas cautelares en el caso de la suspensión. Nosotros lo que tenemos por el momento es el material que ya reposa en la Corte Suprema de Justicia, que nos fue remitido además por la Fiscalía General de la Nación y que yo insisto, tiene una gravedad extrema en relación con la cantidad de delitos que se pueden haber cometido en función del fraude electoral del pasado 11 de marzo. Estamos hablando incluso de tráfico de armas, estamos hablando de lavado de activos y en el día de hoy, como resultado de esta solicitud que le estamos haciendo al Consejo Nacional Electoral, casi que se están estrenando nuevos delitos, porque a partir de agosto del año pasado, el delito de la violación de topes, por ejemplo, a nivel de financiamiento, o el delito de financiación ilegal de campañas, son conductas penales que ameritan sanciones penales. Antes eran contravenciones administrativas. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en todo el escándalo relacionado con Odebrecht, buena parte de los resultados se quedaron en actuaciones administrativas porque el financiamiento ilegal de las campañas no estaba consagrado como delito. A partir de agosto del año pasado, el financiamiento ilegal de las campañas es un delito que amerita sanciones penales, incluyendo la pena privativa de la libertad. Entonces nosotros hoy estamos anunciando que además tiene que darse la investigación por si se llegaron a cometer, y se lo estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene la competencia. Existe una comisión electoral, una comisión criminal electoral de la cual hacen parte varias entidades y por supuesto la Procuraduría, que se esclarezca si ese tipo de conductas penales se presentaron. De nuevo, la violación de los topes en materia de financiamiento y el financiamiento ilegal de una campaña. Oiga, procurador, ¿tienen algún periodo, un tiempo para producir una sanción de fondo, eso que antes del 20 de julio, procurador? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque como ustedes saben, la suspensión que nosotros hemos puesto en marcha en el caso de la representante de la Cámara y senadora electa es una medida de carácter cautelar. Es decir, para poder seguir nosotros sin ningún tipo de interferencia esa investigación. Normalmente los tiempos que se toma el Consejo Nacional Electoral para la declaratoria de la elección, y por eso lo estamos pidiendo en este momento, y vendrá alguna decisión de la Corte Suprema en las próximas horas, pero también vendrá una decisión definitiva en el caso de la Procuraduría General de la Nación. Ustedes saben que además de las medidas cautelares, las funciones en ejercicio de la función disciplinaria suponen la suspensión, la destitución o la inhabilidad de funcionarios públicos que hayan incurrido en estas conductas. Luego, normalmente es a mediados de julio que se toma la decisión en función de la declaración de elección. Luego yo diría que disponemos de suficiente tiempo para acabar de documentar, para acabar de terminar la investigación y tomar una decisión definitiva antes de que comience la próxima legislatura del Congreso de la República, que como ustedes saben se inicia el próximo 20 de julio. Procurador, yo tengo, disculpe, 3 preguntas. La primera, encontraron en un computador una hoja donde hay unos nombres que presuntamente son las personas más cercanas a la congresista Aida Merlano, y presuntamente allí hay dirigentes políticos y familiares de personas de la señora. ¿Ustedes van a llegar hasta esas personas a ver quiénes son y qué función pública cumplían o cumplen? Indiscutiblemente, yo creo que el alcance de la investigación disciplinaria cubre a todos los funcionarios públicos que hagan parte de esa trama de corrupción, que por el momento está, o por supuesto estamos hablando de presuntos actos delictivos, pero es tan fuerte y es tan sólido el material probatorio que ha entregado la Fiscalía, que por eso hemos tomado la decisión de suspenderla. Si hay más funcionarios públicos involucrados, eso hará parte de la investigación y se tomarán las decisiones disciplinarias en todos y cada uno de esos casos. Yo les ponía el ejemplo de concejales o diputados que hayan estado involucrados en esa trama de corrupción, que por supuesto se verán afectados en el evento en que exista la suficiente carga de evidencias y probatoria para llegar a tomar esas decisiones de carácter disciplinario. Hubo una queja de colegas que fueron a cubrir las audiencias, tanto de legalización de captura como de imputación de cargo y solicitud de medida de aseguramiento, porque el juez no les permitió ingresar a la sala a pesar de que es una audiencia pública. El argumento del juez fue que como a él le hicieron unas imágenes en la primera audiencia, entonces él no podía permitir el ingreso de los periodistas. Sin duda alguna eso es una obstrucción al derecho de informar y ser informado. ¿Qué medida puede tomar usted frente a este juez
para ver qué sucedió allí, porque es que usted sabe que existen 3 causales muy claras en el Código Penal para establecer que la audiencia no puede ser pública. Y si el señor juez tenía miedo, que pida seguridad, pero no puede evitar que los periodistas cubran una audiencia pública, a no ser que él tuviera otro interés. Así es, esa es una línea de investigación que por supuesto estamos transitando en este momento. Es evidente que la regla general en materia de estos procesos es el principio de publicidad, como usted lo acaba de mencionar, y que cualquier excepción a esa regla del principio de publicidad tiene que estar taxativamente establecida. Y esas 3 excepciones pues parece que no tienen por qué darse en este caso. Luego realmente es obligación de la autoridad judicial respetar ese principio de publicidad, y ya veremos dentro de la investigación, una vez se pueda recibir una declaración del mismo juez, saber por qué tomó esa determinación. Pero no puedo anticipar nada más al respecto. Discúlpeme una pregunta. Usted hablaba de un doble cómputo. Así es. En el preconteo que se ha hecho. ¿Esto favoreció a algún partido en especial, a algunos candidatos en especial, o están tratando de establecer? Sí, yo no quiero anticiparme a las conclusiones porque sería completamente irresponsable hacerlo. Pero el doble cómputo se da precisamente, ustedes recuerdan que en el tarjetón se podía votar por el partido o por el número dentro de la lista de ese partido. Y realmente el doble cómputo se presenta cuando se produce pues una suma doble, cuando debería ser solo una cifra la que se cuenta en términos del caudal electoral de cada partido. Entonces, si yo resuelvo sumar, por ejemplo, los votos por la cabeza de la lista con los votos por el partido, pues estoy haciendo un doble cómputo que afecta, como ya lo decía, tanto el umbral como la cifra repartidora. Pero yo no quiero anticiparme a concretar en cabeza de qué lista se daría esa, lo que nosotros consideramos una presunta irregularidad en el conteo, en el preconteo, tal cual se dio en las horas siguientes al cierre de la jornada electoral pasado domingo. Procurador, el tema de Juan Pablo Bocarejo, ¿cuál es la investigación y la convocatoria que usted ha hecho en Cartagena para contra el turismo sexual? Sí, me refiero a lo segundo, porque lo primero es una investigación, eso hace parte de la reserva de la investigación, y lo que es información pública es lo que yo puedo contar, que ya pues ustedes la conocen. ¿Cuál es nuestra preocupación en el caso de Cartagena? Es que el sol no se puede tapar con las manos, y yo creo que las alegaciones y las denuncias que ha habido sobre prostitución infantil en el caso de Cartagena, sobre abusos en el caso particular de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Cartagena, se ha vuelto ya un lugar común. Como ustedes saben, ha habido capturas en relación con ciudadanos de otras nacionalidades, con turistas que son sujetos activos de ese delito, y lo que hemos hecho en el día de ayer, solidarizándonos con una manifestación que por primera vez se ha visto en la ciudad de Cartagena, donde había más de 60 organizaciones de la sociedad civil y gremios, es convocar a una audiencia pública para que las autoridades nacionales, departamentales y distritales nos digan cuáles son las acciones concretas que han tomado en materia de persecución de esas conductas que son delictivas. O sea, esto no es un problema de que esto es una costumbre y que eso hace parte del turismo de la ciudad, eso es inaceptable. Aquí se necesitan acciones de la Fiscalía, acciones de la Policía, acciones de la autoridad distrital, no solo para prevenir, sino para investigar y condenar a quienes han sido sujetos de este tipo de delitos. Hay historias macabras, realmente hay historias macabras relacionadas con lo que es la prostitución infantil y el abuso que se comete contra los derechos de los niños en Cartagena. La última porque nos toca irnos. Procurador, No. volvió el tema de que usted como procurador no puede sancionar a las personas elegidas por voto. Por Sí. el tema de la señora Piedad Córdoba. Muy buen, Muy buen punto, perdón que esto es importante aclararlo. Dejémoslo aquí, se queda aquí porque esto Javier siempre pregunta cosas esto es fundamental, y esta es la última pregunta. Miren ustedes, ahí no hay ambigüedad de ninguna naturaleza. Yo he estado 2 veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Estuvimos con la Comisión Interamericana que sesionó en Colombia hace 10 días. Por actos o hechos de corrupción se mantiene incólume la potestad de la Procuraduría para suspender, destituir e inhabilitar a los protagonistas y a los sujetos activos de actos o hechos de corrupción. La única limitación consiste
en la conducta de la persona que no transite precisamente por los linderos de los actos o hechos de corrupción. Aquí hay presuntamente, y subrayo, fraude electoral. Luego, las competencias de la Procuraduría General de la Nación, según lo han reconocido las instancias internacionales y el propio Consejo de Estado, en una decisión que está a conocimiento público, es que la Procuraduría mantiene estas facultades disciplinarias para los funcionarios de elección popular cuando se trata de actos o hechos de corrupción. Mil gracias a todos.